Buenas noches. Buenas noches, Roxana, gracias por la invitación. José Luis, para mí es un placer compartir con ustedes esta noche y por supuesto con esta audiencia maravillosa que los sigue y los escucha. Y bueno, para mí es un gusto poder brindar información respecto al área migratoria y lo que respecta a la comunidad hispana inmigrante de los Estados Unidos en general. Muchas gracias por aceptar esta invitación y hablábamos fuera de micrófono que la importancia que hay y que existe de educarnos y de aprender y de entender lo que es vivir aquí en Estados Unidos. No solamente es venir a visitar a Mickey Mouse o ir a ver a Cinderella, también es adaptarse a las leyes que existen aquí y que muchos de nosotros sufrimos porque, bueno, venimos con nuestra mentalidad latina y creemos que podemos hacer muchas de las cosas que aplicábamos en nuestro país, pero acá no. Aquí hay muchas reglas y en las cuales, bueno, hay que cumplirlas y tristemente a veces nos cuesta adaptarnos. Darte la bienvenida también. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Agradecido a ti por permitirnos estar acá con el hermano Abraham. Él es pastor de la iglesia acá en El Doral. Aparte de eso, es un excelente profesional del área de migración. Y bueno, aquí estamos a prestos para todo lo que tú quieras exponer acá y todo lo que el amigo Abraham y lo que yo pueda aportar en tu programa. Muchas gracias. O sea que hoy vamos a estar en un ambiente de evangelización migratoria, por decirlo de alguna manera. Así es. Esa es la labor que hemos estado haciendo. De hecho, nuestro eslogan desde hace muchos años, cuando comenzamos a trabajar con la comunidad inmigrante, es que la desinformación es el peor enemigo del inmigrante. Se los comentaba antes de micrófono, que es nuestra pasión, el compromiso y la filosofía que tenemos nosotros en nuestro equipo es precisamente desmantelar esos rumores, esos comentarios errados que tienden a llevar a la comunidad hispana, a los inmigrantes en los Estados Unidos a cometer errores, a paralizarse de pánico y por supuesto, como pastor, como hombre de Dios que soy, considero que Dios es uno de los factores indispensables para uno tener fuerza como inmigrante en los Estados Unidos. Qué interesante, ¿no? Porque las dos cosas van ligadas de la mano, esa fe y esa fortaleza que uno debe de tener, ¿no? A nivel de la religión posiblemente, pero también el aprender de las leyes migratorias o cómo adaptarnos aquí, ese también a fuerza de fe, ¿no? Porque a veces nos cuesta adaptarnos muchísimo. Pero bueno. Es duro, ¿no? Es más duro eso, ¿no? Sí, más duro que nuestro país es un poco más suave, ¿no? La situación allá, pero acá la idiosincrasia norteamericana nos hace amoldarnos a un estilo de vida un poco más exigente, pero evidentemente es algo que es para bien, ¿no? Este es un país de primer mundo y vale la pena estar acá. Es una bendición estar acá. Y lo importante, como decíamos al comienzo, es informarnos y educarnos y transmitir ese conocimiento, porque a veces nos llega el conocimiento y nos quedamos así. Por eso la importancia de estar compartiendo aquí en la noche de hoy en Entre Nos, porque queremos de que no nos pasen las mismas o que no vivan los mismos caminos que uno vivió de llegar aquí y encontrarse primero con la barrera del idioma, después con muchos miedos, porque la gente te pone muchos miedos y de no acercarse a los lugares donde los pueden aconsejar bien. Totalmente, Roxana, ahorita que lo mencionas, cuando yo llegué a los Estados Unidos, lo primero que me dijeron es que no había otra vía más que la construcción. Wow. El mejor empleo, mejor pagado, que no debía salirme de allí. Logré tener la valentía gracias a un jefe que tuve que tuvo el honor de hacerme salir del lugar, sacudirme, moverme, y me dijeron después que la única opción era el taxi, Uber, que no había otra opción, que esa era la mejor profesión, pero yo venía mentalizado a que yo no venía a los Estados Unidos precisamente a vagar sin rumbo. Aparte que yo venía de ser inmigrante, porque yo estuve antes de los Estados Unidos en Ecuador y fue una experiencia bastante educativa. Okay, me llenó de mucha fuerza. Allí pasé por un proceso con el Señor bastante interesante y llegué con esa expectativa, con esa hambre de luchar, de creer en mis sueños, de no rendirme, y ahí fue donde se me despertó la inquietud de comenzar a enfocarme en una profesión, un oficio, algo que me apasionara. Y una de las cosas que me apasiona, por supuesto, es hablar con las personas. Estás en el lugar adecuado. y ayudar. Y creo que la parte migratoria es una posición privilegiada, porque tienes la oportunidad de encontrarte de primera mano con esa comunidad
que está llegando con mucha expectativa, con mucho temor, como decías anteriormente, con muchos sueños. De hecho, nosotros decíamos con el equipo en un video que estábamos haciendo que la mayoría llegamos con una maleta de sueños y de expectativas. Sí. Y luego el sistema nos aprieta tanto que comenzamos a sacar todas esas expectativas poco a poco y llega la resignación. Y una de las cosas que nosotros en el ámbito migratorio, que es donde principalmente nos desarrollamos, vemos, es que las personas dicen, no hay otra opción. O me quedo ilegal, o busco casarme, o meto un errado concepto, ¿no?, de la comunidad hispana. Voy a meter un asilo para ganar tiempo. Oh my God, o sea, no entiende la magnitud de lo que puede llegar a darte los Estados Unidos. Y si haces el primer paso, que es tu estatus migratorio, erradamente, en el futuro vas a vivir esa consecuencia. Wow. Entonces, lo importante es, antes de dar un paso en el ámbito migratorio, es abrirte un mundo de posibilidades, tener conocimiento de cuál es la mejor opción que se adapte a tu perfil. Porque hay profesionales que tienen un perfil, para la redundancia, elegible para una visa de habilidades extraordinarias. Hay personas que pudiesen ser elegibles para una petición por medio de un empleador. Hay personas que ciertamente vienen huyendo de una persecución, un miedo creíble. O sea, hay distintas opciones en el área de visas de inversionista. Pero las personas, por la desinformación, creen que la única opción es quedarse en la sombra ilegal o someter un asilo erradamente sin buscar la orientación o la información correcta. Y bueno, allí es donde comienzan después a los años, cuando ya tienen una casa, cuando ya sus hijos hablan inglés, cuando ya tal vez tienen hasta un negocio y están adaptados en el sistema, comienzan a preocuparse por el estatus. Oh my God, ¿qué fue lo que hice en principio? Entonces, bueno, Roxana, eso es parte de lo que hemos venido haciendo. También pasa porque, bueno, queremos aclarar lo que es el término profesión aquí, ¿no? Nosotros hablábamos que la profesión para nosotros en nuestros países es, bueno, cuando vas a una carrera universitaria, pero aquí todas las personas pueden desarrollarse en la profesión que crean o que puedan adaptar a su vida. No sé si a ti te ha pasado también. Sí, como no, claro, por supuesto. Aquí evidentemente uno tiene la posibilidad de estudiar, es un sistema totalmente privado, ¿ok? A diferencia de nuestros países que se dan las dos modalidades, privado y público, pero acá es una modalidad privada y tenemos la posibilidad de financiar, ¿okay?, de financiar el estudio universitario, ¿verdad? Y conversaba con Abraham antes de cabina, la posibilidad de uno tratar de homologar los títulos que uno trae de nuestros países para de repente comenzar, ¿verdad?, con una carga académica reconocida por acá, ¿me entiendes? No sé qué dices tú, Abraham, al respecto. Totalmente. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con dos de esas universidades, quienes nos brindaron sus espacios para dictar charlas informativas a la comunidad inmigrante. Háblame de esas charlas, por favor. Fíjate, esas charlas estaban orientadas precisamente en el asilo, ¿no? Porque a mí me hizo mucho ruido cuando yo llegué hace mucho tiempo, el comentario que retumbaba, ¿no?, entre los inmigrantes era, bueno, somete un asilo para ganar tiempo. Entonces, sí, eso me llamó la atención porque no, entendiendo que estaba en los Estados Unidos, eso no estaba bien. Entonces, es una mala información. Y es una mala información que, o sea, que perjudica a muchísimas personas. A largo plazo, para muchos están en la zona de confort porque ya sometieron un asilo, están en el tiempo de espera, con permiso de trabajo, Social Security, en la zona de confort. Pero lo que ellos no saben es que el asilo, por ejemplo, es miedo futuro, bien fundamentado. Ahora, yo siempre me hago esta pregunta, ¿no?, en la lógica. Si me preguntan en 10 años, en una entrevista de asilo, ¿por qué crees tú que el perseguidor que hace 10 años ya te amenazó, te cuestionó, intentó dañarte, se acuerda de ti o pretende todavía dañarte? Entonces, ignoramos que realmente el fundamento del asilo es el temor futuro. Obviamente el pasado es un precedente que justifica ese temor futuro, ¿no? Pero cuando vas dentro de 10 años a defender un asilo que en principio era frívolo, que hablabas de argumentos sociales como la escasez, como la inseguridad, como muchos factores que ha hecho que muchos venezolanos, colombianos, nicaragüenses, mexicanos, hondureños salgan obligados de sus países, pero que no precisamente califica para la figura del asilo.
asilo. Entonces, eso es lo que buscábamos dentro de estas conferencias, brindar información amplia de lo que representa esta solicitud, basado, por supuesto, en lo que establece la regulación, no pretendiendo dar consejo legal ni asesoría, sino dar una charla informativa que les permita al inmigrante o al que cree que es elegible para un asilo tener una mayor apreciación de lo que es ese proceso antes de aventurarse en él. Pero déjame decirte que muchas veces, y voy a quebrar una lanza por todos los inmigrantes que llegamos y que llegan y que siguen arribando a este país, los abogados, algunos inescrupulosos, confabulan contra eso, porque es lo primero que le dicen: tienes que aplicar a un asilo. Y la gente tristemente quiere llegar, quiere quedarse, no quiere retornar, entonces cae en esa desinformación y bueno, y acatan lo que dice el abogado. Es como cuando vas al médico, uno no sabe nada, el médico te dice cualquier cosa. Totalmente, y eso es un error. Por eso es que yo siempre he dicho que bueno, en mi caso, mi fiel guía es el Espíritu Santo, es Dios, porque uno tiene que buscar dentro de sí también, cuando algo no está bien, te da cierta inquietud. No sé si a ustedes les ha pasado. Claro que sí. Pero uno siente que ya va a esperar, esto no me da paz. Y yo le digo siempre a los clientes que quedarse ilegal o hacer un mal proceso en un país como los Estados Unidos, yo les recomendaría, les sugiero, mejor dicho, quedarse en sus países de origen. Porque es un país de tanto crecimiento, de tantas oportunidades, y teniendo ese techo de estar, por ejemplo, sin estatus en la sombra, o teniendo un proceso sin futuro, es bastante cuesta arriba, ¿no? Pero sí entiendo que hay eso inescrupuloso, como usted mencionó, que dan estos consejos, estas orientaciones a las personas y generan pánico. Y el pánico paraliza, te deja congelado. Además también tenemos que sumarle que hay muchas personas de que no manejamos, porque yo me voy a poner en ese grupo también, el inglés, hay otras que hablan otras lenguas, también, entonces, o que son muy confiadas, caen en esa vulnerabilidad en que los abogados o las personas que tienen un poco más de conocimiento les hacen creer de que pueden quedarse y no les va a pasar nada. La Biblia es muy clara cuando habla de que debemos bendecir al inmigrante. En general. Este es un país de inmigrantes. Exacto, no clasifica al inmigrante de tal país, de tal región, es al inmigrante en general. De hecho, el proyecto que estamos desarrollando ahorita está enfocado en el inmigrante, no en el venezolano, no en el colombiano, no en una exclusividad de nacionalidad, sino en todo aquel que venga con un sueño y una expectativa de hacer las cosas bien en los Estados Unidos. De hecho, lo que te abre la puerta en este país es comenzar a hacer las cosas bien. Y ese es el enemigo número uno de nosotros los hispanos. Yo le decía a una clienta esta semana de que estamos acostumbrados en nuestros países. Pagamos el seguro del carro, por ejemplo, acá, porque nos obligan. Es todo obligado acá. Y es costoso, por cierto. Exacto, pero no tenemos la cultura de planificarnos, de cuidarnos, de tener una estructura que proteja nuestro patrimonio. Y ese es lo que venimos arrastrando como inmigrantes. Ahora, el americano no piensa así. No. El americano tiene un plan de retiro, el americano tiene un seguro de vida, tiene una póliza decreciente a término para su hipoteca, tiene los estudios de sus hijos garantizados a través de también un producto de estas empresas financieras. Buenísimo. Pero nosotros los hispanos no, estamos allí a la suerte, pero sí pagamos un carro del año, pagamos un teléfono del año, nos damos lujos, pero vemos impagable un plan de retiro, por ejemplo. Entonces, creemos que no nos afecta en el estatus. Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque obviamente esta administración no hace tanto énfasis en eso, pero la administración anterior hablaba muchísimo de la carga pública. Sí. Y es lógico, ¿no? Una persona que se presenta a ajustar estatus, que tiene un plan de retiro, tiene un plan de ahorro, declara bien sus impuestos, es diferente a una persona que evade impuestos, que por cierto tampoco sería elegible, ¿no? Evadiendo impuestos, pero que no tiene una proyección de vida, que no tiene un vínculo en los Estados Unidos. No es ley, ¿no? Es una opinión personal, pero yo considero que una persona, por ejemplo, que va dentro de 10 años a una entrevista de miedo creíble y en principio su caso tal vez no tuvo el fundamento adecuado o ya pasó muchos años y ya no es un miedo futuro, pero esta persona dentro de estos 10 años compró casa,
declara impuestos, tal vez genera empleo, tiene plan de retiro. Yo creo en mi lógica que esto pudiese afectar positivamente un ajuste de estatus para esta persona o la decisión del oficial, porque tiene más arraigo en los Estados Unidos. Es diferente a una persona que durante esos 10 años no ha construido nada en el país, no tiene profesión, no tiene oficio, no declara impuestos. No compró casa. No compró casa, no tiene un patrimonio, o sea, no se ha organizado. Y esa es la labor que nosotros estamos desarrollando, porque a medida que hemos trabajado con la comunidad hispana, los inmigrantes, percibimos que no solo en la parte migratoria y desinformación, en todas las áreas. ¿Okay? También parte del estar continuamente, en esa conquista de que, hay que erradicar la mentalidad que traemos y insertarse en esta comunidad, porque es muy difícil cuando... Y lo digo por experiencia porque, los que me conocen saben que hago activismo, soy una activista. ¡Ah, qué bueno! Entonces, cuando te acercas a la comunidad y le dices, mira, tienes que pagar impuestos, si quieres conseguir un trabajo, puedes hacerte una empresa, una LSC o otras cosas, ¿no? Que puedan también contribuir a la economía y que para ti también lleve un camino, por lo menos lo más legal dentro de los estatus que uno pueda tener. Entonces la gente como que le cuesta cambiar esa mentalidad. Creo que también esa es una gran barrera. Nosotros en una conferencia que desarrollamos trabajando con unos profesionales de la industria financiera, uno de ellos comentaba que este es un país de licencias. Esto es un país donde a veces venimos con ese estereotipo de que debo ir a la universidad o quiero ejercer mi título de mi país de origen, que no está mal porque por algo estudiaste y eso no es un capricho. Todos venimos con ese sueño y no debes renunciar a ello si es lo que tú quieres. Ahora, pero si tú quieres un cambio personal, quieres quieres experimentar lo que este país puede ofrecer, por ejemplo, como licenciado en la área de... Yo tengo un equipo de clientes que tuve la oportunidad de conectar con estas empresas que ahorita están siendo prácticamente libres, en el buen sentido de la palabra, financieramente. Excelente. ¿Por qué? Porque pueden darle vacaciones a su familia, porque ya no están pidiendo prestados para pagar la renta, tienen una profesión, un oficio, tienen una licencia avalada por el Estado que los acredita como profesionales en esa área en específico. Tenemos a los realtors, por ejemplo, que tienen una licencia que les permite desarrollarse como profesionales, y no es una carrera de 4 años más especialización y posgrado. Es un curso que presentas, obviamente que requiere sacrificio de estudio para pasar tu licencia, pero que les permite a estas personas desarrollarse como profesionales en los Estados Unidos. En mi opinión personal, yo creo que este es un país de profesión y oficio. No es un país de trabajo regular, aunque no se menosprecia. Todos venimos aquí a pagar un precio. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Pero si tienes la oportunidad de tener una profesión, un oficio, no la desaproveches, porque es allí donde se te van a abrir las puertas. Ahora, yo te voy a hablar como comunidad. Sabemos que estas licencias y estos beneficios generalmente, pueden obtenerlo los que tienen ciertos estatus, pero están todos aquellos otros que no han podido regularizar y te pueden decir, yo no voy a poder conseguir nunca nada, porque no voy a poder obtener una licencia, porque voy a tener que dar un examen federal, o no voy a poder abrir un negocio. Pero en lo personal siempre pienso que sí hay caminos en los cuales uno puede acceder o puede estar un peldaño más, ¿no? de eso de cuando uno llegamos y que teníamos miedo. Es la información, o por cosas que he vivido, pero para mí siempre ese es el ejemplo. No importa si tienes o no un estatus legal en este país, lo importante es que te eduques, que trates de conectarte con estos cursos, con ustedes, con personas que pueden darles ese ejemplo de decir, no, puedes acceder a tener ciertas licencias para progresar. Te lo digo como la comunidad te diría. Exacto, no, y tienes toda la razón, Sí, estás claro. en lo correcto. De hecho, en este caso lo que yo podría decir es que el límite lo ponemos nosotros mismos.
Porque ciertamente no tendrías acceso a una licencia, pero podrías estudiar, por ejemplo, QuickBooks, podrías hacer un curso de asistente contable, asistente administrativo, podrías tratar de buscar conocimiento en Community Manager, en producción, buscar la manera de tener un oficio, una profesión, o tu valor en el mercado está basado en lo que tú tienes, en lo que tú has invertido en tu conocimiento. Entonces, yo pienso que los límites a veces nos los ponemos nosotros mismos. Y claro, obviamente si existe la oportunidad y la posibilidad de ajustar tu estatus, de buscar una vía legal, eso sería lo más recomendable. Pongámonos en el contexto de los beneficiarios de DACA, jóvenes que entraron antes de los 16 años a los Estados Unidos, que tienen una vida hecha acá. A mí me conmovió mucho la historia de una entrevista que le hicieron a un beneficiario de DACA que decía: yo no puedo regresar a Colombia porque yo llegué aquí a los 3 años. O sea, yo no me considero colombiano a pesar de que obviamente son mis raíces. Okay. Pero si no me permiten quedarme legalmente en los Estados Unidos, tampoco soy americano. O sea, pierden el sentido de identidad, de pertenencia. O sea, ¿a dónde debo ir? Es la pregunta que se hacen los beneficiarios de DACA. Yo considero, o sea, que es humanitario. Eso te iba a decir. Déjame contarte que yo estuve en la gestación de esos proyectos cuando comenzó todo el movimiento DACA, los Dreamers, y bueno, que se pensaba que se iba a dar DAPA, ¿no? Pero fue muy conmovedor, como dices tú. Y algo que también existe dentro de los DACAs y las familias, y los DACAs hay que aclarar que son esos niños que vinieron y que los papás los trajimos desde pequeños y que bueno, están en este limbo, son los dreamers, conocidos, los soñadores, que bueno, se ha trabajado por muchos años para que tengan un estatus legal en el país, porque es como dices tú, nosotros somos los soñadores, los padres, los primeros soñadores, y siempre eso lo argumentamos los activistas, que es nuestro sueño el llegar aquí y que estos niños no tienen esa culpa porque no han tenido la conciencia de decidir, me quiero quedar en el país. Y son personas que han estudiado, estudian, están capacitados. Hay abogados, hay médicos, sí, hay, bueno, en el ejército no han podido entrar, pero creo que sí, ahora iban a poder entrar. Desconozco un poquito eso del ejército. Exactamente. Y fíjate que lo que yo siempre comento respecto a esto, somos responsables del impulso de la economía en los Estados Unidos. O sea, solamente eso yo creo que es un valor agregado que tienen los beneficiarios de DACA, que tenemos los hispanos, los inmigrantes en general, porque ¿quiénes son los que trabajan en las construcciones? Los inmigrantes. O de los TPS, que hace más de 20 años que viven aquí, tienen sus negocios, hay miles y miles de tepecianos que están asentados aquí y que bueno, han impulsado esta economía. Entonces me parece de que, por eso les hablaba al comienzo de ese trabajo en comunión, en comunidad. Digo, no es solamente que los venezolanos, los uruguayos o los argentinos, y creo que es algo que también tenemos que promover, algo de que lo que me afecta a mí, te afecta a ti. Totalmente. No importa de qué país o qué nacionalidad eres, si has venido con profesión o no, pero somos una gran comunidad de inmigrantes, como le está pasando a los haitianos también, que todo el tiempo están con que pierden, no pierden esos estatus, ¿verdad? Y los africanos también han perdido muchos los estatus, los islámicos, bueno, los asiáticos también, ¿no? Totalmente. Y bueno, o la ley VAWA, que es importantísima también para las mujeres con violencia doméstica. Que el nivel de aceptación ahorita para el tema de visa de turismo no es tan positivo. No quiero decir con esto que no apliquen a la visa de turismo, porque eso es discrecional, pero lamentablemente gran parte de las comunidades que han hecho un mal uso de esta visa, y eso es una realidad. Una vez que le dan la visa, llegan y se quedan en los Estados Unidos, y esa visa tiene una condición particular, y es que tú le prometes, en este caso al Departamento de Estado, que pretendes regresar a tu país, que vienes únicamente por concepto de turismo o negocio, que es la clasificación de la visa B1, B2. Entonces, cuando te quedas fuera de tiempo en los Estados Unidos, estás violando esa condición. Entonces, pasados antecedentes sí ha bajado muchísimo la aprobación, pero no es imposible. Yo tengo casos recientes de venezolanos que están en Ecuador, que están en Chile, que estuvieron en Colombia, incluso en Madrid, que hay un nivel de aprobación bastante amplio. Aparte de la de Colombia, Abraham, ¿cuál sería la de Bogotá? ¿Cuál sería la otra embajada? Madrid factible? Es una embajada donde técnicamente algunos clientes han logrado registrar sus citas en España.
Otra embajada que eventualmente permitió a los venezolanos abrir su usuario es Dominicana. Pero honestamente, como te dije ahorita, si tú lo haces, te van a emitir la cita. El problema está que lo están posponiendo. Ese es el dilema que, de hecho, nosotros hicimos un live recientemente y nos preguntaban muchísimo eso. Estoy en Chile, estoy en Panamá, estoy en Venezuela, quiero sacar mi visa de turista, ¿qué hago? Y aprovechando, te voy a decir, ahora de esto de la pandemia, que todo el mundo ha sacado la visa de la vacuna, bueno, como le llamaron en nuestros países, sí, ¿no? La vacuna turismo y bueno, todas esas cosas que se hacían en el sur para que la gente, bueno, viniese y algunos se han quedado. Lo conozco. Exactamente. Entonces, allí es donde está el problema. Eso pasó con las visas L1. Antes el nivel de aceptación era muy amplio. O las waivers. Exacto. El nivel de aprobación era elevado. El criterio de elegibilidad era mucho más flexible. Pero debido al mal uso, porque habían personas hispanas, no voy a decir país, que agarraban y hacían empresas maletines, así, creaban fachadas para tener elegibilidad a estas visas. Y obviamente el sistema en algún momento se va a dar cuenta y va a comenzar a exigir más y se ha limitado, se ha restringido un poco el acceso a estas visas. Puedes aplicar, pero el nivel de aprobación ha disminuido, que es lo que siempre decimos. Obviamente siempre pagan justos por pecadores. Exactamente. Así. José, no sé si tienes algunas preguntas que te han llegado. Sí, puntualmente. Porque el tiempo sí, está volando. Pues imagínate, ya que estamos, Abraham también es venezolano, ¿verdad? Abraham, o sea, háblanos a la audiencia. ¿Qué opción, aparte de esto, o sea, cuál es la visa más factible para aquellos venezolanos que pretenden venir a los Estados Unidos, ¿verdad? Si dices que la visa de turista está muy cuestionada, ¿cuál sería la más factible? Aparte de la visa de turista, ¿cuál sería? Aparte de la Embajada de República Dominicana, hay otra en Latinoamérica que también pudiera tramitarse allí. ¿Qué grado de consanguinidad existe para un residente? Acá en los Estados Unidos es otra pregunta que me hicieron por las redes. ¿Qué grado de consanguinidad puede solicitar o puede permitir el Departamento de Estado, ¿verdad?, para que un residente pida a un familiar? Fíjate, un residente permanente puede pedir a los... ¿En qué grado de consanguinidad? Fíjate, ¿Hasta qué grado? Son los derivativos inmediatos, que son considerados esposo e hijos menores de 21 años o mayores de 21 años solteros. Ese es el alcance que tiene un residente permanente para pedir, que el ciudadano, como nosotros le decimos, tiene como que los brazos completos, porque puede pedir a los padres, puede pedir a los hijos. ¿Y si es casado, Abraham? Si es casado, lamentablemente como residente permanente no puede pedirlo, debe esperar ser ciudadano para hacer la petición formal de este familiar. Por supuesto, allí hay un boletín de visa que tiene un tiempo de espera diferente a cuando es el cónyuge o hijo menor de 21 años. De acuerdo al estado o ciudad, se verifica cuál es el tiempo de procesamiento que puede demorar que esta petición le alcance al familiar directamente. Nosotros vamos a estar compartiendo en nuestras redes después que termine el programa, obviamente para que se puedan conectar contigo, con la audiencia, con lo que hacen, ¿no?, con el trabajo de ustedes. Y los espero nuevamente en otra oportunidad para mostrar lo que podemos lograr cuando nos educamos, cuando creemos que podemos salir adelante. Y a mí no me gusta mucho hablar del sueño americano, pero sí de mi sueño en esta América que me ha tocado vivir. De hecho, una cliente me dijo en una oportunidad de que, esto no es el sueño americano, esto es Estados Unidos. Exacto. Insomnio americano, como dicen. Insomnio americano, pero si me permiten concluir en algo, claro, yo quisiera decirle a la audiencia de que sí es posible. Y puede sonar muy cliché, pero realmente los límites nos los ponemos nosotros. Te lo dice una persona que realmente venía de pasar por un proceso emocional, un proceso financiero que me sacudió muchísimo, que tenía todo en mis manos para rendirme, para no continuar, y continué. El Señor me permitió solidificar mucho más mi familia, mis finanzas. Tengo más sueños que antes, más expectativas que antes. Excelente. Me ha permitido el Señor tener conexiones como ustedes, acercarme a personas profesionales que han aportado valor a mi vida, pero es importante que tengamos la mente abierta a lo positivo, a la buena expectativa. Muy buen mensaje.
Y si tengo algo de tiempo, quiero un último comentario breve, claro que sí. es una historia que yo la asocio mucho con la parte inmigrante, que de hecho hice un video hace poco de eso. Yo leí recientemente un general japonés que llegó a una isla con su flota para conquistarla, y al llegar al lugar se encuentran con que había un ejército que los triplicaba en número. Y eran sanguinarios, tenían una fama tremenda. Y cuando él ve los rostros de las personas que lo acompañaban, de su ejército, y ve el miedo, ve el temor, él entendía que no iban a ganar con ese miedo. Y él da la orden que quemen los barcos. Y les dice ahora a su ejército, mira, tenemos dos opciones: o morimos en manos del enemigo o los vencemos. Porque ya la opción de retroceder ya no existe. Ya caducó, ya no están los barcos. Y eso es lo mismo que nos pasa a los inmigrantes. Debemos entender que la opción de retroceder ya no existe. Debemos ver hacia adelante y vencer a ese enemigo tan temible que muchas veces puede ser el sistema americano, puede ser la desinformación, la desesperanza, puede ser el desaliento, porque no todas las situaciones son iguales, ¿no? Exacto. Pero quememos nuestras naves, no nuestros sueños. Así es. Excelente, Rosana. José. Sí, indudablemente que Estados Unidos a nosotros los inmigrantes nos presenta una posibilidad, ¿verdad?, de crecer en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos. Y nosotros, los que estamos acá, nosotros estamos acá es para crecer, para aportar a este país, para hacerlo más grande y por supuesto para dejar nuestro gentilicio de nuestros países en alto. Ese es mi mensaje. Yo no me arrepiento de estar aquí en los Estados Unidos, apoyo mucho a mi familia. Como lo dice el pastor Abraham, también soy creyente de la palabra de Dios y gracias a Dios he ido avanzando con mi familia acá. Tengo muchas cosas pendientes y Abraham lo sabe, que conquistar para estar completo acá, pero bueno, Dios es mi guía, Dios es mi fortaleza y lo vamos a lograr. Muchas gracias, así es. Así gracias Roxana por la invitación. Muchas gracias por estar esta noche aquí, los espero en otra oportunidad. Y bueno, y a todos ustedes, nos encontramos el próximo martes a partir de las 8 de la noche en Entre Nos con Roxana por Pangea City, emisora Sur Online y Departamento 20 Radio Uruguay. Les vamos a dejar toda esta información, cuídense mucho. Bye.